Hola, nosotros somos el equipo 5 y hablaremos sobre la intoxicación por arsénico. Hola, yo soy Marisa Rubí Montelongo Jerónimo y hablaré de las generalidades del arsénico. Es un elemento de la tabla periódica, su número atómico es 33, su masa atómica es de 74.9216 unidades, símbolo atómico AS, punto de fusión 817 grados centígrados y punto de ebullición 603 grados centígrados. Características del arsénico. Es un metaloide de color gris similar al acero, cristalino y muy frágil, habiendo otros dos alótropos de color amarillo y negro. La característica más importante de este elemento es que resulta altamente venenoso. Cualquiera de sus compuestos es mortal para la especie humana y para el resto de los seres vivos. En su forma pura no tiene olor, pero las sustancias que contienen arsénico tienen un fuerte olor a ajo. Formas de uso. Las formas de arsénico se emplean de diversas maneras, como veneno o medicina, hasta como pigmento de pinturas y ceras de sellado. Se usa en la fabricación de vidrio y cerámica, de semiconductores, en la industria metalúrgica y en algunos herbicidas y defoliantes, pero ya está siendo reemplazada por sustancias más seguras de manipulación y uso. Toxicidad. La toxicidad relativa de los compuestos de arsénico depende principalmente de su forma, ya sea orgánica o inorgánica, de su valencia, de su solubilidad, de su estado físico y pureza, de sus tasas de absorción y de eliminación. En general, el arsénico inorgánico es más tóxico que el orgánico. Por otra parte, las formas de arsénico que se absorben más rápidamente son más tóxicas y las que se eliminan con facilidad tienden a ser menos tóxicas. Yo soy Carolina Morales y me tocó el subtema de fuentes y vías de exposición por el arsénico, que este es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre y está presente en aire, agua y tierra, y en su forma inorgánica suele ser muy tóxico. Las vías más comunes de intoxicación suelen ser la ingesta, inhalación y por último la exposición dérmica. Por esto decimos que las fuentes de exposición más comunes es el aire, el agua y la comida. El consumo de agua y alimentos se puede decir que van de la mano, ya que muchos alimentos son preparados con agua contaminada y esto conduce a una fuente de exposición al arsénico. Y el principal alimento que los contiene en su forma orgánica son los mariscos, pero suelen ser menos tóxicos. El arsénico se utiliza a nivel industrial para la elaboración de productos, como vemos en pantalla, y también se emplea para procesos con un grado más limitado, como los plaguicidas, aditivos para piensos, que es alimento para el ganado, y productos farmacéuticos. Como el arsénico se encuentra naturalmente en el suelo, las plantas de tabaco suelen absorberlo de la tierra y esto puede exponer a las personas que lo consumen. Y anteriormente se trataban las plagas con insecticidas a base de arsénico y esto incrementaba el riesgo de exposición. Las principales fuentes del arsénico que es inhalado son las fábricas de pesticidas, las fundidoras, las operaciones de manufactura de vidrio, el humo del tabaco o del cigarro que contiene también arsénico y la quema de combustibles fósiles que contienen arsénico. También es posible que en los países donde hay quema de carbón contaminado con altos niveles de arsénico exista un mayor riesgo de salud para las personas que inhalan estas cenizas del producto. Bueno, ya por último vemos que el arsénico puede ser liberado a la atmósfera y al agua de tres maneras. La primera son las actividades naturales, que hablamos de la actividad volcánica o polvos transportados por el viento de arsénico en forma natural, y las actividades humanas, que hablamos de la minería, la fundición de metales, la combustión de combustibles fósiles y el uso de plaguicidas. Y por último está la removilización de fuentes históricas, que es el agua de desagüe de las minas, que esto claramente provoca un daño en la salud o intoxicación, pero son problemas que veremos más adelante. Mi nombre es Romina Marlene Narváez Chávez y voy a presentar rutas metabólicas afectadas. El arsénico se une a los grupos sulfilhídricos y desbarata las enzimas que los contienen. El arsénico 3 es particularmente potente en este sentido. Como resultado de estos efectos cítricos enzimáticos, también se inhibe la ruta de oxidación de piruvato del ciclo de ácidos tricarboxílicos, se afecta la gluconeogénesis y se reduce la fosforilación oxidativa. ¿Cómo afecta el arsénico al ciclo de Krebs? La mayor parte de las rutas metabólicas que generan energía eventualmente acaban produciendo acetilcoenzima A. El principal destino de acetilcoenzima A producido en los diversos procesos catabólicos en su oxidación completa en una serie de reacciones cíclicas, denominado ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Una función importante del ciclo es generar equivalentes de reducción que son utilizados para generar energía ATP en la fosforilación oxidativa.
El inmediato precursor de acetilcoencimada es el piruvato. El piruvato se convierte en acetilcoencimada por un complejo enzimático de piruvato deshidrogenasa. La alta toxicidad del arsénico se puede explicar porque interfiere directamente con la respiración celular. El arsénico elemental metaloide es poco tóxico. El arsénico inorgánico es más tóxico y de las formas inorgánicas del arsénico, el arsénico 3 es aún más tóxico que el arsénico 5. El arsénico 3 se une a los grupos sulfidilio e inhibe, entre otras enzimas, al piruvato deshidrogenasa, por lo que se produce el déficit de acetilcoencimada. Inhibe el tigrolipato, un cofactor necesario del piruvato deshidrogenasa. Esta inhibición bloquea el ciclo de Krebs, interrumpiendo la fosforilación oxidativa. El arsénico también inhibe la transformación de tiamina a acetilcoencimada y succinilcoencimada. Inhibición de la glucogénesis. Al no haber una descarboxilación oxidativa del piruvato proveniente de la glucólisis, esto lleva a una inhibición de la gluconeogénesis y aumento de la gluconeólisis, por lo que disminuye los hidratos de carbono. El arsénico 5 sustituye al fosfato que inhibe la gluconeogénesis y desacopla la fosforilación oxidativa. Acetilcoencima A. El arsénico pentavalente arsenato puede evitar la producción neta de ATP y NADH por la glucólisis inhibir la propia vía. Lo hace al competir con pi como sustrato para glicerído 3-fosfato deshidrogenasa y formar un complejo que se hidroliza en forma espontánea para formar 3-fosfatoglicerato. Al sortear la síntesis de la transferencia de fosfatos desde el 1,3-BPG, la célula se ve privada de la energía por lo general obtenida de la vía glucolítica. Cetoglutarato. La inhibición de complejos enzimáticos que requiere ácido lipoico como coenzima, incluidos PDH, A-cetoglutarato deshidrogenasa y cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, arsenito, la forma trivalente del arsénico, forma un complejo estable con los grupos tiol del ácido lipoico, lo cual hace que este compuesto no esté disponible para servir como coenzima. Cuando se une el ácido lipoico en el PDAC, piruvato y en consecuencia lactato se acumula. Mi nombre es Gabriela y yo voy a hablar sobre los efectos de intoxicación por arsénico. Hay que tener en cuenta que los efectos se dividen en dos. Primero tenemos los efectos agudos, que estos son los que vemos desde segundos a minutos después de la exposición. Y después tenemos los efectos a largo plazo, que estos son los que vemos durante meses o años y son enfermedades que va desencadenando la exposición. Dentro de los efectos agudos podemos encontrar el vómito, el dolor abdominal y la diarrea, el entumecimiento o hormigueo en las manos, los calambres musculares y finalmente, si no se trata, la muerte. Y por otro lado están los efectos a largo plazo, que es la hiperpigmentación cutánea en parches, queratosis, uñas de mes, que es un signo muy característico en la intoxicación por arsénico, el cáncer de vejiga, pulmón y de piel, la neurotoxicidad y enfermedades cardiovasculares, así como respiratorias. Mi nombre es Axel y yo les hablaré sobre la prevención para la intoxicación del arsénico. Existen muchas vías para intoxicación por el arsénico, pero las más comunes son agua, tierra y aire, ya que estamos en contacto directo con estas durante toda nuestra vida. Los niños son los más vulnerables para la intoxicación por arsénico o cualquier metal pesado, ya que en su madurez pueden incrementar sus posibilidades de enfermedades en su vida adulta. Existen formas de prevención para evitar una intoxicación. Algunas son estas. Notificar a los pacientes sobre la necesidad de mantener una dieta balanceada que incluya selenio, otros antioxidantes y folato. Los pacientes deben contactar a su médico si observan signos de cambios de salud. Se debe advertir a los padres sobre la necesidad de sus hijos se laven las manos. Hola, mi nombre es Joshua Azel Ordaz Medina. Yo hablaré sobre el tratamiento para la intoxicación por arsénico. Si el paciente cae inconsciente, lo primero que se debe hacer es una reanimación ABC, mantener la vía aérea abierta, asegurar que tenga una buena ventilación, estabilizar al paciente hemodinámicamente y administrarle sueroterapia intravenosa. La intoxicación aguda. Si se trata de una intoxicación aguda y el paciente es asintomático, debe de ser descontaminado por lavado gástrico con carbón activado seguido de purgante en el paciente asintomático. Si el paciente es sintomático, está indicado a la reposición hidroelectrólica y el antídoto específico. La intoxicación crónica. Si se trata de una intoxicación crónica, su tratamiento será por medio de dosis de
dimercaprol, Val, 3 a 4 miligramos entre kilogramo. Este medicamento se usa como agente quelante cada 4 horas por vía intramuscular durante 2 días y luego continuar con igual dosis cada 12 horas hasta 3 días. Se debe de controlar la tensión arterial y alcalinizar la orina para facilitar la eliminación del arsénico.